Vamos a intentar explicar lo que es el proyecto Aneja Virtual. Conocéis a Ignacio Ramis Conde, es profesor de la Facultad de Educación de la que sois alumnos, la mayoría, y él quiere contarnos el proyecto que está llevando a cabo, que es llevar a la práctica la teoría, enseñar lo que es didáctica de la geometría y la medida desde sus aulas, llevarlo a las aulas de las escuelas. ¿De acuerdo? Entonces, él le gustaría que los que no sois alumnos en sus clases durante este proyecto tengáis una idea de qué es lo que está haciendo, cómo lo puede llevar a cabo y si alguno más se apunta, profesores sobre todo, a esta nueva forma de aplicar la educación, pues que cualquier pregunta que tengáis, que la podáis hacer. Cuando quieras. Bueno, pues nada, muchas gracias a Rosa. Y pues voy a dar una charla cortita para que todos luego podamos irnos a comer y voy a intentar no dormiros. Muchos de vosotros aquí habéis sido alumnos míos ya y algunos de vosotros habéis estado ya experimentando lo que era la docencia en este proyecto. El año pasado, por ello estáis Víctor, Luis, todos vosotros pues habéis estado en clases de este tipo. Entonces, ¿realmente es innovación? Pues no, es todo lo contrario, es una visión retrospectiva. ¿Por qué? Bueno, pues el nombre del proyecto, Aneja Virtual, hace referencia a lo que eran las antiguas anejas, que eran escuelas anexas a la Facultad de Educación, donde los profesores de la Facultad de Educación podían ir y llevar a sus estudiantes de la facultad a que hicieran prácticas. Entonces tenían la posibilidad de plantear conceptos teóricos en el aula de lo que antes era la Escuela de Educación y ahora se llamaría Facultad de Educación, y llevarlos al aula de primaria o de infantil y ponerlos en práctica. Entonces, esto a día de hoy pues se ha perdido. Las anejas ya no existen y el profesorado de las universidades pues nos hemos cocinado en las universidades. Entonces, por ejemplo, hablando de mi caso, yo cuando llego a la universidad hago mi doctorado, empiezo a trabajar aquí, empiezo a trabajar con buena voluntad, pero no he tenido un contacto real con la escuela. Entonces yo puedo vivir mucho en los libros, puedo estudiar mucho teoría sobre didáctica, puedo proponer casos teóricos prácticos, pero si yo no voy a la escuela y empiezo a estudiar como es, entonces nunca voy a entender lo que verdaderamente significa mi asignatura, que es didáctica de la geometría y la medida, ¿no? Entonces, aparte de la asignatura didáctica de la geometría y la medida, también tengo estudiantes de practicum, como todos los profesores de la facultad, y a veces, o intento hacer con casi todos los alumnos, una visita al colegio. Entonces, la visita al colegio, el alumno expone una actividad didáctica, yo estoy con él o con ella en el aula y estoy observando lo que pasa. Entonces, ¿qué cosas observo? Bueno, pues observo muchas veces que los conceptos teóricos que hemos trabajado durante el año segundo en mi asignatura, pues se han olvidado. Entonces, si aquellas cosas que se han olvidado, que se han trabajado en el segundo año de facultad, después se olvidan cuando se van a la práctica, pues ahí obviamente hay un fallo. Hay un fallo en mi sistema de educación o en el sistema de educación en general o en la estructura del plan de estudios. Hay algo que no está funcionando del todo bien. Y lo que suele hacer el alumno es lo que haría cualquier persona normal. Yo tengo una persona que tiene experiencia al lado mío, que es el tutor del colegio, y entonces pues copio su didáctica, porque es una didáctica que funciona. Casi todos los maestros consiguen gestionar un aula. Otra cosa es que el aula verdaderamente funcione bien o no funcione tan bien. Pero todos los docentes, al cabo de un año, 2 años, 3 años, consiguen gestionarlo. Entonces, los alumnos en practicum, por lo general, copian ese modelo tanto para bien como para mal. Los docentes somos como cualquier otro cuerpo profesional. Hay unos poquitos docentes que son excelentes, luego hay unos docentes buenos, luego hay unos docentes que somos del montón, hay unos docentes
malos y hay otros docentes que no os gustaría que los tuvieran vuestros hijos. Es como todo. En nuestro plan de estudio, ya sabéis que está estructurado de tal forma que tenemos el práctico en los 2 últimos años. Y los 2 primeros años damos conceptos teóricos. Entonces, el proyecto ANEJA Virtual lo que intenta es esos 2 primeros años que van a ser, o que en principio por nuestro plan de estudio son principalmente teóricos, pues cambiarlo. Que no sean únicamente teóricos, sino que también haya pues, experiencias prácticas, donde el alumno pueda ver los conceptos teóricos llevados a la práctica. Bueno, con respecto a la educación teórica, tengo 2 peros. Es verdad que están muy bien los libros, está muy bien aprender cosas, está muy bien la formación teórica, pero los libros no enseñan todo en cuestiones de docencia. Hay un elemento fundamental en la docencia y es la relación que se establece entre el alumno y el profesor. Entonces, esa relación no la enseñan los libros, esa relación hay que trabajarla en el aula. Y esa relación, además, está ligada a la didáctica. La didáctica no es algo externo. Si yo, como profesor de didáctica de la geometría, me quedo simplemente en los casos teóricos, bueno, vais a aprender algo, pero cuando vamos al aula, o algunos de vosotros que estáis aquí, que habéis tenido la experiencia de ir al aula, habréis visto que hay muchos más factores que aparecen en una relación alumno-profesor, cuando esté llevando a cabo una actividad didáctica, que lo que hemos podido trabajar anteriormente en el marco teórico. Entonces, ¿cuál es el esquema de este modelo de docencia en el proyecto ANEJA Virtual? Bueno, pues primero se necesitan unos conocimientos teóricos. Entonces, intentamos trabajar conocimientos teóricos en clase, tanto a nivel matemático como a nivel didáctico. Y luego está basado el modelo en lo que yo llamo el ciclo de entrenamiento para ser maestro en didáctica. ¿Y qué es el ciclo? ¿Qué necesita para mí un maestro para ser entrenado en didáctica? Bueno, pues necesita 3 elementos. Lo primero, tiene que ser capaz de diseñar actividades didácticas. Tenéis que ser capaces de crear vuestro material. No solo cogerlo. Cogerlo es muy fácil, porque ya está hecho. Pero cuando tú diseñas, te planteas qué es lo que quieres hacer, dónde quieres llegar, si está bien, cuál es el camino, cuáles son las herramientas, ¿va a ser manipulativo o no va a ser manipulativo? ¿Van a ser nuevas tecnologías o no van a ser nuevas tecnologías? ¿Cómo le voy a hablar a alguien? Eso es diseñar una actividad didáctica. Después, ponerlo en práctica. Voy a llevarla a clase, voy a llevarla al colegio. Y después de ponerla en práctica, tiene que haber un proceso de evaluación. Y evaluación no es calificación. Evaluación es el proceso de entender cómo un alumno o yo mismo ha llevado a cabo un aprendizaje para mejorarlo después. Entonces, en la evaluación puedo evaluar al alumno, a ver si ha aprendido el concepto que le quería enseñar, por ejemplo, cuándo se puede construir un triángulo y cuándo no, pero también puedo evaluarme a mí mismo, cómo lo he hecho como profesor. Y eso para vosotros es muy importante, porque es una visión hacia vosotros mismos, interior, que os sirve para mejorar. Entonces, bueno, pues ANEJA Virtual se ha venido llevando a cabo, sobre todo entre la Facultad de Educación y el Colegio Fuente del Oro, ya lo conocéis vosotros, y además le doy una importancia muy fuerte, y es una importancia vocacional. Cuando yo vengo a un estudiante, cuando vengo a vosotros y a vosotras a explicaros didáctica de la geometría y la medida, que tiene una buena carga matemática, a la mayoría de vosotros las matemáticas no os interesan, ¿no? Hay algunos que sí, pero otros que no. Pero hay algo que sí que os interesa, y es poder enseñarlas. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que vuestro espacio vocacional no es la facultad, vuestro espacio vocacional es la escuela. Entonces, el hecho de realizar actividades en la escuela creo que es fundamental para el futuro maestro de magisterio, para el futuro maestro de primaria y de infantil, porque es, de alguna forma, darle sentido a su formación. Si yo simplemente os suelto un rollo,
pues vale, os puede convencer, a lo mejor nos convence, a lo mejor os suelto mejor, a lo mejor no. Pero si ese rollo vais al aula y lo aplicáis, entonces a lo mejor le veis una utilidad. Y sirve de elemento motivador. Entonces estos son los principios por los cuales yo empecé a trabajar de esta forma. Entonces, ¿cómo hemos estructurado las clases de didáctica de la geometría de la medida? Bueno, pues tienen distintos elementos. Lo primero, hay que hacer un repaso de matemáticas. Y hay que hacer un repaso de matemáticas porque el sistema educativo no ha funcionado hasta aquí. Los niveles de matemáticas que tenemos pues son muy bajitos cuando llegamos. Entonces, no es culpa nuestra como estudiantes o vuestra como estudiantes, es culpa de que el sistema no funcionaba bien. Entonces, repasamos las matemáticas, intentamos comprenderlas, intentamos recordarlas. Después hablamos de teorías didácticas, hablamos sobre todo de teorías didácticas de corte constructivista, pero bueno, también hablamos de corte empirista. Y proponemos en clase actividades didácticas. Entonces decidimos, bueno, a ver, vamos a proponer una actividad didáctica para trabajar un concepto en particular. Y suelen ser actividades didácticas manipulativas y con materiales. Después de eso, vamos al colegio. Vamos al colegio, llevamos las actividades, las ponemos en práctica y hacemos una recogida de datos. Y ahí sí que están las nuevas tecnologías. Hacemos una recogida de datos a partir de filmaciones de vídeo y a partir de material físico que producen los estudiantes. Porque como sabéis, los que habéis estado en el colegio, al final de casi todas las sesiones, le dejamos un espacio al alumno para que él exprese lo que ha aprendido. Le damos una hoja en papel, en blanco, y le decimos, cuéntanos aquí lo que has aprendido. Entonces ellos pueden expresar lo que han aprendido durante la actividad. Posteriormente, después de la actividad, muchas veces realizamos unos seminarios de análisis sobre cómo ha sucedido, qué tal la hemos llevado a cabo, y es un periodo de reflexión para el alumno de la Facultad de Magisterio, que muchas veces se da en el colegio, ese seminario. Y finalmente, con los materiales que hemos traído del colegio, hacemos un análisis de evaluación. Entonces, por ejemplo, este es un material, después de la última actividad que hicimos de percepción de volumen, donde trabajamos con cajas de distintos tamaños. Esto es una niña que dice, he aprendido a saber que las cajas, aunque una sea fina pero alargada, es lo mismo que una grande pero pequeña de altura. Bueno, esto para las personas que no habéis estado en la actividad a lo mejor no significa mucho, pero para las personas que sí realizaron la actividad saben que esa niña lo que está explicando es la conservación de la magnitud del volumen. Entonces, hay un enlace con los conceptos teóricos a partir de la práctica. Bueno, y eso es más o menos la parte teórica, pero ahora llega la parte práctica. Y la parte práctica también es interesante. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a hacer este tipo de docencia, pues salí de mi espacio de confort. Salí de mi espacio de confort porque mi espacio de confort era la universidad. Yo, como os he dicho, yo no soy maestro de primaria, yo no soy maestro de infantil. Yo tengo un compromiso hacia vosotros y hacia vosotras de intentar educaros como futuros maestros, pero yo no soy maestro. Entonces, cuando voy a la escuela, salgo de mi espacio de confort. Y no solo es que salga de mi espacio de confort, sino que además muchas veces no voy en primera línea, sino que sois vosotras las que vais en primera línea llevando a cabo la actividad. Y yo estoy en segunda, viendo qué tal se desarrolla la actividad. Entonces, es un espacio complicado. Cuando se lleva a cabo una actividad didáctica o cuando se elabora una actividad docente, creo que hay dos elementos fundamentales que ocurren durante el tiempo de la actividad docente. El primero es la gestión del aula. Que gestionar un aula es saber relacionarse con los alumnos que tienes delante. Y eso es lo más difícil, establecer una relación con los alumnos. Y el segundo es llevar a cabo una didáctica, que es transmitir cierto conocimiento. Entonces, en mi asignatura lo importante es la didáctica, no la gestión del aula. La gestión del aula se aprende sobre todo con experiencia, durante el practicum, etc. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que ha pasado muchas veces?
cuando hemos llevado a cabo experiencias prácticas, ocurre que si yo cojo un estudiante y le pongo delante de una clase y no tiene una experiencia de gestionar el aula, entonces esto es un elemento de estrés fortísimo. Porque yo no os estoy diciendo, toma, explica si se puede o no se puede construir un triángulo con este material. Yo te estoy diciendo, explica si se puede construir o no construir un triángulo con este material a toda esta clase y gestiónala. Que además está completamente activada porque está jugando con materiales y porque es viernes por la tarde. Entonces, de alguna forma, eso hay que separarlo. Porque si consigo separar lo que es la didáctica de la gestión del aula, entonces vosotros, los estudiantes, podéis fijaros mucho más en los procesos didácticos y enseñanza-aprendizaje, que es lo que es gestionar el aula y gastar energía en que la fila atrás se caiga. Voy a poneros un ejemplo. A ver si... ¿Cómo se sale de aquí? Esto... ¿Cómo se sale? Escape, solo escape. Escape no sale. Ah, bueno, espera, no pasa. Sí tengo aquí. Es que está todo planificado. Entonces, voy a poneros un ejemplo, y este es un ejemplo de una de las primeras actividades que hicimos, en el cual aparecéis alguno de vosotros, no sé si estáis por aquí. Bueno, es una actividad que no conseguimos controlar, pero la culpa es mía. ¿Por qué? Porque yo en ese momento no me había dado cuenta que tenía que separar lo que era la gestión del aula de la actividad didáctica. Entonces, la actividad didáctica está bien preparada, es una actividad de libro, teóricamente funciona bien, pero los elementos de gestión, las alumnas que lo llevaban a cabo, no tenían experiencia en llevarlo. Entonces, fijaos lo que pasó en esta actividad. Entonces, fijaos, esto es un vídeo de 1 minuto de qué es lo que está pasando en un aula donde la gestión no está siendo controlada. Pero ya os digo que la culpa es mía, no de las alumnas que están llevando a cabo la actividad. No hay sonido. Bueno, ahora mismo está todo subtitulado. ¿El cable? Sí, pero... Mira, fijaos en los niños, fijaos en el movimiento de piernas. Fijaos en la expresión corporal de las maestras. No hay una conexión con la clase. Están hacia adentro haciendo la actividad. Fijaos en la niña quieta de la derecha. Fijaos en los niños de la izquierda, también están inquietos. Las maestras no tienen una comunicación con la clase. La niña a la derecha ya está levantada. Y ahora, fijaos lo que va a pasar. Se les pide que retiren parte del papel que hay en... que hay ahí. Entonces ahora nos sobran, porque hay que ver. Vale, y la clase explota, cosa que no es malo, siempre y cuando luego la actividad se pueda volver a dirigir hacia otro sitio, pero no era lo que estábamos esperando. Entonces, es un problema de gestión que vuestras compañeras en ese momento no tenían la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para evitar eso? Bueno, pues lo que hacemos, pues de todo se aprende, ¿no? 2 veces. Entonces, lo que hacemos es... No te preocupes, ya. Estamos haciendo las actividades en grupos reducidos. Entonces, cogemos un estudiante de magisterio, le llevamos al aula y se pone a trabajar con unos pocos niños. De esta forma hay mucha menos presión de gestión del aula y el estudiante se puede fijar en cómo ocurren los procesos didácticos a tiempo un poquito más lento. Y además, fijarse en las particularidades de niños individuales, en vez de tener que estar viendo todo lo que sucede. Entonces, ¿qué más cosas podemos aprender a través de esto? Pues fijaos, por ejemplo, una de las cosas que trabajamos mucho es la importancia del juego libre. Cuando llevamos un material al aula, lo primero que hacemos es entregárselo a los niños y dejar que jueguen con él. Yo puedo hacer esto en un aula, pero también, si yo estoy grabando lo que está sucediendo y luego lo traigo al aula de magisterio, puedo analizar
qué es lo que pasa con el juego libre. Entonces, ¿y tú qué has hecho? ¿Y tú has hecho una escalera? Vale. Entonces, estoy viendo cosas, el alumno está viendo cosas que realmente suceden en el aula. Y además le está viendo cosas que suceden en el aula de su propia actividad. Entonces, dicen, ahí por ejemplo los niños están diciendo que construir una escalera en el juego libre, les van a entregar las regletas, producen un orden, que es uno de los elementos del desarrollo lógico-matemático fundamentales, pero además se está viendo que los niños interactúan unos con otros, porque todos producen un orden. Entonces, se está viendo la importancia de las relaciones sociales dentro del aula. Es que tu mesa está coja, entonces por eso se te cae. ¿Qué es eso? Un rectángulo. Muy bien, ¿y eso qué es? Ah, qué guay. Por ejemplo, esto también es juego libre. ¿Qué es lo que están haciendo ahí los niños? A ver si se... Dame ¿Qué están haciendo? Están midiendo, ¿no? Pero también es una representación de la suma. ¿Vale? Y esto ocurre durante el juego libre. Vale. Bien. Eso es una de las cosas. Fijaos, también podemos saber cómo piensan los niños con respecto a conceptos específicos. Yo puedo crear una clase de poliedros y ponerles a construir un tetraedro. Pero yo no sé lo que es un tetraedro para un niño que nunca ha trabajado con un tetraedro, a no ser que vaya a un aula y lo vea. Sí, pues ahora, no te preocupes, quedan 5 minutos. Solo tengo otros 5 más. Pues estoy haciendo algo parecido a este cuadrado. No, ¿cómo se llama esa figura? Triángulo. La figura entera se llama tetraedro. Un triángulo. ¿Y tú qué estás haciendo? Un triángulo. ¿Y tú qué estás haciendo? Un triángulo. Entonces, es otra de las cosas que se ve, ¿no? O sea, yo puedo ver cómo piensa un niño. No solo en el juego libre, sino también cuando estamos trabajando un concepto en particular, pues cuál es la idea de ese niño con respecto a ese concepto. Entonces, por ejemplo, un tetraedro que es un cuerpo voluminoso, pero para un niño que empieza a trabajar con él es un triángulo, porque es la figura plana que más se asemeja y porque es como se ha introducido la geometría anteriormente. Curiosamente, toda la teoría didáctica dice que se debería introducir primero la geometría en 3 dimensiones antes que la geometría plana, pero curricularmente pesa mucho más la geometría plana que la geometría con volumen. Y no solo eso, también trabajamos más cosas. Por ejemplo, trabajamos cómo crear un diálogo didáctico. Esta es una secuencia de Javi, en la que... ¿Javi está por aquí? No. En la que está hablando con una niña sobre cómo es un tetraedro, y esa secuencia de preguntas ha sido trabajada en los seminarios donde hemos creado la actividad. Algo igual que esto. Ajá, con esto de aquí. ¿Se puede? Perdóname, es aquí. ¿Vale? ¿Sí? ¿En qué se parecen? De que son triangulares y tienen los mismos triángulos. ¿Ah, sí?
A ver, cuéntalos, vamos a contarlos. 2, 3 y 4. Exactamente, y el otro. Ajá. Pero este tiene un lado más, ¿a que sí? ¿Cuál? Exactamente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Y hemos dicho que queremos construir uno como este. Así que, ¿qué habría que hacer? Exactamente. Ahora sí son iguales del todo. ¿Sí? ¿Cuántos lados tienen? Exactamente. ¿Y cómo son? Exactamente. Por aquí, ¿cómo va? Exactamente, ¿no? Lo que pasa, bueno, pues eso es un diálogo didáctico. Y ese diálogo es importante trabajarlo para crear un maestro. Y creo que es importante para evitar que luego vosotros os refugiéis demasiado en los libros de texto. Yo los libros de texto los critico muchísimo durante mi didáctica. Y es que es verdad, son herramientas que no son suficientes. Y está en vuestra responsabilidad crear herramientas distintas. Bien sea herramientas basadas en las TIC, en materiales didácticos, en otras cosas. Pero es fundamental. Entonces, ¿qué es? Ya me voy, Rosa. Me van a echar de mi propia casa. No, pues. Entonces, estoy en esta diapositiva aquí. Entonces, ¿qué es lo importante para mí o qué he aprendido de trabajar de esta forma? Bueno, pues no es solo que aprendamos lo que los niños expresan cuando juegan, ni qué piensan respecto a conceptos específicos, ni cómo transmitirlos, etcétera, sino que lo que verdaderamente estamos trabajando es la relación didáctica entre alumno y profesor. Y esa relación creo que es muy importante, pero muy importante, trabajarla en la facultad a nivel teórico y a nivel teórico práctico. Porque si la dejamos para el colegio, los conceptos teóricos que nosotros intentamos transmitir ahora se olvidan. Y ahí ya es lo que toque. Un tutor bueno, un tutor malo, lo que sea. Y bueno, ya simplemente quería agradeceros primero a todos vosotros, por supuesto, por estar aquí, a mis alumnos y a los que han sido mis alumnos, y a los niños del Colegio Fuente del Oro y al Carmen, que han estado participando en esta actividad durante los últimos años. Muchas gracias.